Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Giovanni Mendoza Candelario y en este video compartiré una pequeña reflexión sobre el fortalecimiento de mi formación docente al finalizar la primera fase de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria del modelo 2022. Esta etapa representó mi primer acercamiento real a la realidad educativa desde una perspectiva poco más profesional. A través de diversas jornadas de observación, pude conocer de una manera más cercana el funcionamiento de una institución escolar, las características de los estudiantes, las dinámicas de trabajo y la relación que existe entre la escuela y la comunidad. La experiencia me permitió comprender que la educación es un proceso complejo en el que intervienen múltiples factores y que el trabajo docente requiere mucho más que el dominio de contenidos disciplinares. También implica conocer el contexto, analizar necesidades, tomar decisiones fundamentadas y mantener una actitud constante de reflexión sobre la práctica educativa. Durante este video abordaré tres aspectos principales, que son la influencia del contexto comunitario y escolar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el proceso de diseño e implementación de un diagnóstico grupal, y la manera en que el curso de observación y análisis de prácticas y contextos escolares ha contribuido en mi propia formación como futuro docente. Y bueno, para empezar, uno de los principales aprendizajes o de los aprendizajes más importantes que obtuve durante esta fase fue reconocer la gran influencia que tiene el contexto en la educación de los estudiantes. Antes de ir a realizar mis observaciones, consideraba que el aprendizaje dependía principalmente de la enseñanza impartida por el docente dentro del aula. Mas, sin embargo, al analizar el entorno comunitario comprendí que existen diversos factores externos que impactan directamente en el desempeño académico, la participación y el desarrollo integral de los alumnos. Bueno, la comunidad constituye el espacio donde los estudiantes crecen, conviven y construyen una gran parte de sus conocimientos, valores y formas de relacionarse con los demás. Aspectos como las actividades económicas predominantes, el nivel socioeconómico de las familias, las costumbres, tradiciones y formas de organización social influyen demasiado en las experiencias que los alumnos llevan consigo a la escuela. Asimismo, pude observar que algunos estudiantes cuentan con mayores oportunidades de acceso a materiales educativos, apoyo familiar o recursos tecnológicos, mientras que otros enfrentan condiciones más complejas que pueden dificultar su proceso de aprendizaje. Estas diferencias hacen evidente la necesidad de que los docentes adapten sus estrategias para responder a la diversidad de situaciones presentes en un aula. Y por otra parte, el contexto interno de la escuela también desempeña un papel fundamental. Durante las observaciones, identifiqué cómo la organización institucional, la infraestructura, los recursos disponibles y las relaciones entre los distintos actores educativos influyen en el ambiente escolar. Pude notar que cuando existe una buena comunicación entre docentes, directivos y estudiantes y familias, se generan condiciones más favorables para el aprendizaje. De igual manera, los espacios escolares limpios, organizados y seguros contribuyen a que los estudiantes se sientan cómodos y participen activamente en las actividades académicas. Estas experiencias me permitieron comprender que la escuela no funciona de manera aislada, sino que mantiene una relación constante con la comunidad. Por ello, considero que el docente debe conocer profundamente el contexto donde desarrolla su labor para diseñar estrategias pertinentes que respondan a las necesidades reales de su salud. Otro de los aprendizajes significativos de esta fase fue el de la elaboración y análisis de un diagnóstico grupal. El proceso inició con la observación sistemática del grupo, prestando atención a aspectos relacionados con el comportamiento de los estudiantes, sus formas de participación, la interacción entre compañeros y las estrategias utilizadas por los docentes para desarrollar las clases. Aunque no pudimos llevar esto a la práctica real, a un contexto de telesecundaria, sí lo hicimos dentro de nuestro propio salón. Y bueno, esto, ¿por qué lo digo? Porque no es lo mismo en primera ni el contexto, ya que este varía dependiendo de la escuela, ni la edad de los alumnos. Y bueno,
Después de eso se recopilan los datos mediante distintos instrumentos de observación y registro, y esta información nos permitió obtener una visión más amplia de las características académicas, sociales y emocionales de nuestro grupo. Una vez reunida la información, fue necesario organizarla y analizarla cuidadosamente para identificar fortalezas, necesidades y áreas de oportunidad. Este análisis me permitió comprender que cada grupo posee características particulares y que no existen estrategias universales que funcionen de la misma manera en todos los contextos. Entre los aspectos identificados se encontraron diferentes niveles de participación, distintos ritmos de aprendizaje, necesidades específicas. También fue posible reconocer algunas fortalezas importantes dentro del grupo, desde la disposición de trabajar, el interés por ciertos temas o la capacidad de colaboración entre compañeros. Bueno, además aprendí que el diagnóstico no debe verse únicamente como un requisito administrativo, sino que significa, o bueno, es un proceso permanente de conocimiento y comprensión de los alumnos que orienta la planeación y la mejora de la intervención educativa. Por último, quiero decir que el curso de observación y análisis de prácticas y contextos escolares ha tenido una influencia significativa en el proceso de formación profesional. A lo largo del semestre desarrollé habilidades relacionadas con la observación, el análisis crítico y la reflexión pedagógica. Estas competencias me permitieron comprender mejor la complejidad del trabajo docente y reconocer la importancia de fundamentar las decisiones educativas en el conocimiento del contexto. Uno de los principales aportes de este curso fue enseñarme a observar de manera sistemática y objetiva. Antes de estas experiencias, muchas situaciones escolares podían parecer simples o pasar desapercibidas. Sin embargo, aprendí que detrás de cada acción existen múltiples factores que deben analizarse para comprender plenamente la realidad educativa. A pesar de los aprendizajes obtenidos, también reconozco que aún tengo diversas dudas respecto a mi futura práctica profesional. Me cuestiono cómo lograr que todos los estudiantes participen activamente en las clases, cómo atender adecuadamente la diversidad presente en los grupos y cómo diseñar experiencias de aprendizaje cada vez más significativas. También me pregunto cómo responder de manera efectiva a situaciones imprevistas que pueden surgir en el contexto escolar y cómo continuar fortaleciendo mis habilidades pedagógicas para convertirme en un docente capaz de responder a las necesidades de mis alumnos. Bueno, también he comprendido que el docente debe asumir un compromiso ético con sus estudiantes, mostrando empatía, responsabilidad y disposición para seguir aprendiendo a lo largo de su trayectoria profesional. Ahora sí, para terminar y como conclusión de esta primera fase, quiero decir que la observación de contextos escolares y comunitarios me permitió comprender que el aprendizaje está influenciado por una gran variedad de factores sociales, culturales y económicos. Esta comprensión amplió mi visión sobre la educación y me ayudó a valorar la importancia de conocer profundamente el entorno donde se desarrolla la práctica docente. Por otra parte, la elaboración y análisis del diagnóstico grupal me ayudó a fortalecer mis habilidades para recopilar información, interpretar los datos y tomar decisiones fundamentadas. Esto ya que aprendí a conocer a los estudiantes es un paso indispensable para diseñar estrategias de enseñanza pertinentes y favorecer mejores oportunidades de aprendizaje. Finalmente, quiero decir que este curso contribuyó significativamente a la construcción de mi identidad profesional. Gracias a esas experiencias, reafirmé mi interés por la docencia, desarrollé una actitud crítica y reflexiva y comprendí la responsabilidad que implica educar a las nuevas generaciones. Aunque aún existen desafíos y aspectos por aprender, considero que esta etapa ha sido una base sólida para continuar mi formación profesional y avanzar con mayor seguridad hacia las siguientes fases de esta licenciatura. Y sin más cargar, yo me despido y hasta luego.